Iniciamos con el caso número 1, donde deseamos hallar la intensidad de campo magnético en un hilo finito. Entonces, tenemos R, que es la distancia radial al punto P, tenemos la corriente, tenemos la longitud, que es la longitud del hilo finito, y los ángulos. Entonces, teta 1 es igual a 90 grados, teta 2 es igual a pi menos beta. Tenemos que la intensidad de campo magnético está definida por la corriente sobre 4pi por r. Todo esto por el coseno de teta 1 menos el coseno de teta 2 en una dirección a pi. El coseno de teta 1 es igual al coseno de 90, que eso es igual a 0, y el coseno de teta 2 es igual al coseno de pi menos beta. Por la identidad trigonométrica, definimos que el coseno de pi menos beta es igual al coseno de pi por el coseno de beta, más el seno de pi por el seno de beta. Evaluamos y eso nos da que el coseno de pi es igual a menos 1 por el coseno de beta, más el seno de pi, que es igual a 0 por el seno de beta. Hacemos como tal la operación y eso nos queda que es menos coseno de beta. Reemplazamos el coseno de beta en la ecuación, entonces decimos que la intensidad de campo magnético es igual a la corriente sobre 4pi por r, y todo esto colocamos que el coseno de teta 1 es 0, menos el coseno de pi menos beta, que es menos coseno de beta. Eso nos da igual a la corriente sobre 4pi por r por el coseno de beta. ¿Pero qué es el coseno de beta? Es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y en el cateto adyacente a beta tenemos que es la longitud del hilo finito. Y la hipotenusa entonces es la raíz cuadrada de r sobre l cuadrado. Entonces, en eso nos quedó que la intensidad de campo magnético es igual a la corriente sobre 4pi por r por la longitud sobre la raíz cuadrada de r cuadrado más l cuadrado. Bueno, tenemos el caso número 2, que es cuando tenemos un hilo infinito. ¿Listo? Entonces, y el punto P está muy, muy cerca de ese hilo infinito. Entonces, tenemos teta 1 y teta 2. Entonces, teta 1 está igual a 0 grados y teta 2 es igual a 180 grados. Entonces, ya como ya sabíamos anteriormente, la intensidad de campo magnético es igual a la corriente sobre 4pi por r por el coseno de teta 1 menos el coseno de teta 2 en una dirección a pi. Entonces reemplazamos, hacemos la evaluación de los cosenos. Entonces tenemos que la corriente sobre 4pi r por el coseno de 0 menos el coseno de 180 en una dirección afín. Entonces eso nos da que el coseno de 0 es igual a 1 y el coseno de 180 nos da menos 1. Entonces, 1 menos menos 1 es igual a 2. Entonces, eso nos da que la intensidad de campo magnético es igual a la corriente sobre 2πr en una dirección afín. Bueno, tenemos el caso número 3, que es un hilo centrado en un punto P. ¿Listo? Entonces, para hallar la intensidad de campo magnético en este caso, entonces tenemos la corriente en una dirección a Z, tenemos el ángulo teta 1 y un teta 2, tenemos la distancia radial y tenemos el punto P. Entonces, tenemos que teta 1 es igual a beta, es un ángulo beta, y teta 2 es igual a pi menos beta, porque básicamente son el mismo ángulo, el teta 1 y el beta. Entonces, la intensidad de campo es igual a la corriente sobre 4pi por r por el coseno de teta 1 menos el coseno de teta 2 en una dirección afín. Entonces, tenemos que la intensidad de campo es igual a la corriente sobre 4pi por r coseno de beta, que es el teta 1, menos el coseno de pi beta. Entonces, en una dirección afín. Anteriormente ya habíamos hablado de que era el coseno de pi menos beta, entonces sabemos que eso nos da menos coseno de beta. Entonces hacemos el reemplazo, tenemos que la intensidad de campo magnético es igual a la corriente sobre 4pi por r por el coseno de beta menos el coseno de beta. Entonces acá tenemos 2 veces el coseno de beta.
Entonces acá simplificamos este 4 pi con, este 4 con este 2 se nos quedan 2, entonces queda que la intensidad de campo magnético queda como la corriente sobre 2 pi r por el coseno de beta. Pero ¿qué es el coseno de beta? Es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces esto nos queda que la intensidad de campo magnético es igual a la corriente sobre 2 pi por r por L medios, porque acá tenemos la longitud media, entonces L medios sobre la raíz de R al cuadrado más L cuadrado sobre 4. Bueno, vamos a iniciar en nuestro programa en MATLAB, donde queremos eh, generar a través de una ventana, darle la posibilidad al usuario que pueda generar, hallar la intensidad de campo magnético por ley de Biot-Savart. Entonces, bueno, básicamente lo que vamos a crear es una función que la vamos a llamar campo magnético. Y aquí lo que vamos a crear es el cuadro que va a salir o la ventana de usuario que va a salir para solicitar los datos al usuario. Entonces, vamos aquí a crear, entonces vamos a crearle un nombre que vamos a llamarlo campo magnético por ley de Biot-Savart. Vamos a crear las cajas de entrada donde voy a utilizar, donde le voy a pedir al usuario que ingrese la corriente en amperios, que ingresen la longitud en metros y la distancia radial en metros. También vamos a crear un menú desplegable para que el usuario pueda seleccionar el caso que desee. Entonces, el primer caso sería para hallar la intensidad de campo de un hilo finito. El caso 2 sería la del hilo infinito y el caso 3 la del hilo centrado. Entonces, acá tenemos también que crear un botón de cálculo de tal manera que pues cuando el usuario clique pueda calcular ese campo. También necesitamos generar que nos muestre el resultado y vamos a colocarle las unidades a esa intensidad de campo magnético que es amperio sobre metro. Entonces, aquí ya iniciamos a calcular, entonces ingresamos los valores para evaluar, entonces corriente, longitud y distancia, y validamos que estos valores estén bien definidos y no tengan ningún error, para lo cual también solicitamos al usuario que los valores sean mayores o iguales a 0. Si los ingresan menores a 0, vamos a generar un error. Entonces vamos a calcular la intensidad de campo según cada caso. Entonces para el caso 1, anteriormente ya les había mostrado cómo eran las fórmulas. Entonces tenemos que para el caso 1, cuando es el hilo finito, tenemos que H es igual a la corriente sobre 4 pi por R, y eso por la longitud sobre la raíz cuadrada de R al cuadrado más L al cuadrado. Vamos con el caso número 2, y en el caso número 2 tenemos que la intensidad de campo magnético es igual a la corriente sobre 2 pi por R. Y para el caso número 3, que es cuando tenemos el hilo centrado, entonces tenemos que la intensidad de campo magnético es igual a la corriente sobre 2 pi por R, y eso por la longitud dividido sobre 2, porque es la longitud centrada, entonces L medios, y eso sobre la raíz cuadrada de R al cuadrado más L al cuadrado sobre 4. Aquí entonces básicamente si hay un dato que no es correcto, entonces es un error, generamos que genere un error. Y mostramos el resultado, que en la muestra de resultado vamos a colocar que ese resultado nos dé 3 cifras significativas y las unidades. Si hay algún otro error, queremos que siempre nos muestre si hay algún error inesperado. Entonces vamos a correr nuestro programa. Aquí vamos a generar campo magnético y él nos va a desplegar
la caja que construimos. Entonces acá básicamente vamos a inscribir una corriente, vamos a colocar 10 amperios, vamos a colocar una longitud de 2 metros y una distancia radial de 0.5 metros. Entonces aquí, en el primer caso, que es el caso de cuando tenemos un hilo finito, entonces le damos calcular campo magnético y aquí vemos el resultado que nos calcula. Como les indiqué, el programa está hecho para que nos muestre 3 cifras significativas y nos muestre también las unidades. Bueno, acá tenemos un ejercicio práctico, entonces básicamente lo que queremos es hallar la intensidad de campo magnético y ellos nos dan una longitud que nos dicen que es de 1 centímetro, una corriente de 2 amperios y nos dan la distancia radial que es igual a 1 metro. Entonces vamos a hallar la intensidad de campo magnético y para el primer caso, entonces nos dice que la intensidad de campo magnético es igual a la corriente sobre 4pi por r por la longitud sobre la raíz cuadrada de r cuadrado más l cuadrado. Entonces reemplazamos con los datos que nos dieron, sabiendo que la corriente es igual a 2 amperios, entonces 2 sobre 4pi por 1 y eso por 0.01, que lo convertimos a metros, sobre la raíz de 1 al cuadrado más 0.01 al cuadrado, y eso nos da una intensidad de campo magnético igual a 0.0016 amperios por metro. Vamos ahora a cambiar la intensidad de corriente, perdón, a cambiar la corriente y hallar esa intensidad de campo magnético. Entonces colocamos ahora con una corriente igual a 15 amperios. Entonces lo único que hacemos es que cambiamos el valor de la corriente y eso nos da que la intensidad de campo es igual a 0.012 amperios sobre metros. Ahora lo que hacemos es que cambiamos la longitud de 0.01 metros y la cambiamos a 2 metros. Entonces, eso nos da que la intensidad de campo magnético con una longitud de 2 metros, una corriente de 2 amperios y una distancia radial de 1 metro es igual a 0.142 amperios sobre metros. Ahora lo que queremos hacer es comprobar estos mismos valores con el programa que hicimos en MATLAB, ¿listo? Vamos a ir acá a MATLAB, vamos a abrir nuestra ventana para calcular la intensidad de campo magnético con el ejercicio práctico que hicimos anteriormente teóricamente, entonces ahora lo vamos a hacer acá en nuestro programa. Entonces nos daban una corriente de 2 amperios, una longitud de 1 centímetro, que eso es igual a 0.01 metros, y una distancia radial de 1 metro. Entonces vamos acá, en nuestro caso es un hilo finito caso 1, vamos a calcular. Entonces eso nos da que la intensidad de campo magnético es igual a 0.0016. Respectivamente verificamos si es exactamente igual como nos dio en nuestro caso. Ahora vamos a cambiar nuestra intensidad de corriente. Entonces vamos acá a cambiar y vamos a colocar que ahora no son 2, sino son 15 amperios. Calculamos y efectivamente nos dio el resultado que es 0.0119 y en la anterior pues nos dio 0.12. Ahora lo que vamos a hacer es cambiar nuestra longitud. Volvemos a la misma corriente que teníamos anteriormente y decimos que la longitud son 2 metros. Calculamos nuestro campo magnético y efectivamente eso nos da 0.1424 amperios sobre metro y en nuestro ejercicio teórico igual nos dio 0.14. Con eso pues ratificamos que nuestro programa nos quedó bien en MATLAB y que teóricamente también. Bueno, entonces ahora vamos a utilizar nuestro programa para los últimos 2 casos que nos quedan. Entonces, bueno, aquí vamos a colocar que vamos a hallar nuestra intensidad de campo en el caso 2. Entonces vamos con una corriente de 3 amperios, la longitud del cable finito, vamos a colocarle que es de 10 metros
y de la distancia radial le vamos a colocar que es 0.5 metros. Entonces, vamos a calcular nuestro campo magnético, nuestra intensidad de campo magnético, perdón, y bueno, nos dice que todos los casos deben ser mayores a 0, coloqué mal un dato, 0.5. Y acá tenemos que nuestra intensidad de campo es de 0.9549. Vamos a cambiar nuestra corriente y ahora vamos a decir que nuestra corriente es de 5 amperios. Vamos a calcular nuestro campo y nos indica que nos da una intensidad de campo magnético igual a 1.5915 amperios por metro. Ahora vamos a hallar para el caso 3, donde el hilo está centrado y vamos a calcularla con nuestra corriente de 2 amperios. Entonces, calculamos y nos da que es 0.06335 amperios metro. Nuevamente vamos a cambiarla y vamos a decir que son 5 amperios. Calculamos y nos indica que la intensidad de campo magnético es igual a 1.5837 amperios metros.